La muerte de Mauro Menéndez no fue un accidente. No fue una neumonía mal diagnosticada. No fue un infarto fulminante. Fue un asesinato. Y el asesino no era un desconocido, no era un enemigo oculto. No era un rival de la industria musical. Era la persona más cercana a él. La persona que le había susurrado "te amo" al oído la noche antes de abordar el avión a Barbados. La persona que había compartido sus silencios, sus secretos más profundos, sus noches de Miami. Su novio, su amigo de la infancia. Su asesino. Pero para entender cómo se llega a ese momento, a esa confesión que helaría la sangre de los detectives más experimentados, tenemos que retroceder. Tenemos que viajar en el tiempo y ver cómo comenzó esta historia. Una historia que, como todas las grandes tragedias, empezó con una promesa de amor eterno. Mauro Menéndez nació en La Habana, Cuba, cuando su madre, Ailín Mujica, tenía apenas 19 años. Desde el principio, Mauro fue un niño especial. A los 4 años ya tocaba el piano, luego vino la guitarra, luego la batería. La música corría por sus venas, un legado de su padre, Osamu Menéndez, un músico que como él, había nacido para crear sonidos que movieran el alma. En el año 2000, cuando Mauro era todavía un niño, la familia cruzó el océano y se estableció en Ciudad de México. Más tarde, el destino lo llevaría a Estados Unidos, donde construiría su carrera entre Miami y Los Ángeles. Bajo el nombre artístico de Maajes, Mauro irrumpió en la escena de la música electrónica en 2014. Su primer remix oficial de Jump Around, The House of Pain, entró en los primeros 20 puestos de Beatport. Su debut en el escenario principal de Life in Color Miami lo catapultó a la fama. Actuó en el Electric Daisy Carnival de México y Orlando. Coprodujo Arriba, un tema de Sech y Farruko, nominado al Latin Grammy. Mauro estaba en la cima del mundo. Pero la cima, como pronto descubriría, es un lugar solitario. Y en esa soledad, encontró a alguien. O mejor dicho, reencontró a alguien. Su novio había sido su amigo de la infancia. Habían crecido juntos, habían compartido los sueños de la adolescencia, las primeras fiestas, las primeras desilusiones. Cuando Mauro se mudó a Miami, su amigo lo siguió. Cuando Mauro comenzó a tener éxito, su amigo estuvo a su lado. Y cuando el éxito se convirtió en fama, cuando las luces del escenario se encendieron y el mundo entero comenzó a admirar a Maajes, su amigo ya no era solo un amigo. Era su cómplice, su confidente, su amante. Pero era un amor que vivía en las sombras. Mauro, el hijo de una figura pública, el DJ que todos querían conocer, el hombre que sonreía frente a las cámaras, guardaba un secreto que pesaba más que cualquier éxito. Su relación con ese hombre, su novio, era invisible para el mundo. Y tal vez, precisamente por eso, porque estaba oculta, porque nadie podía verla, porque Mauro no podía pregonarla a los 4 vientos, ese amor comenzó a pudrirse desde dentro. El novio de Mauro era un hombre atrapado entre 2 fuegos. Por un lado, amaba a Mauro con una intensidad que bordeaba la obsesión. Lo había visto crecer, lo había visto triunfar, y en cierto modo, sentía que ese triunfo también era suyo. Pero por otro lado, cada logro de Mauro era un recordatorio de lo que él no había logrado. Mientras Mauro conquistaba escenarios, él se estancaba. Mientras Mauro recibía el aplauso del público, él se volvía más invisible. Mientras la carrera de Mauro despegaba como un cohete, la suya se arrastraba por el suelo. Y entonces, el resentimiento comenzó a germinar. No hubo un momento exacto en el que el amor se convirtiera en odio. Fue un proceso lento, silencioso, como una infección que se extiende sin que nadie la note. El novio de Mauro comenzó a ser posesivo, celoso, controlador. No soportaba que Mauro tuviera éxito, no soportaba que la gente lo admirara, no soportaba que su carrera despegara mientras la suya se estancaba. Cada sonrisa que Mauro recibía del público era una puñalada en su orgullo herido. Y lo que comenzó como amor, se convirtió en resentimiento. El resentimiento se convirtió en envidia. La envidia se convirtió en odio. Un odio silencioso que el novio de Mauro alimentó en secreto, mientras seguía diciéndole, "te amo", al oído. Pero no todo era emoción. También había dinero. El novio de Mauro estaba en problemas financieros. Había hecho malas inversiones, había acumulado deudas y necesitaba una salida desesperada. Y la muerte de Mauro, con su herencia millonaria, podría haber sido esa salida. Pero el dinero no era lo único que lo motivaba. También estaba el deseo de poder, de control,
de venganza. Mauro lo había superado en todo, en fama, en éxito, en reconocimiento, y él no podía soportarlo. Así que comenzó a planificar. Investigó cómo funcionaban los hospitales en Barbados, cómo se manejaban las emergencias, qué medicamentos tenían disponibles, y encontró la forma de administrarle a Mauro una medicina que aceleraría su deterioro, que haría que su cuerpo colapsara más rápido de lo que cualquier médico pudiera anticipar. Mauro, mientras tanto, no sospechaba nada. Seguía confiando en el hombre que decía amarlo. Seguía compartiendo sus sueños, sus miedos, sus secretos. No sabía que su novio ya había comprado el veneno en la Deep Web. No sabía que su novio ya había tejido una red de mentiras. No sabía que su novio ya había decidido que su vida tenía que terminar. El día del viaje a Barbados, el cielo estaba despejado. Mauro llegó al aeropuerto de Miami con una sonrisa. Iba a la isla para un juego de béisbol, para disfrutar, para descansar. Pero también llevaba consigo algo que no sabía. Una neumonía que se estaba gestando en sus pulmones. Un catarro, pensó. Un simple resfriado. Nada grave. Su novio lo acompañó al aeropuerto. Lo abrazó. Le dio un beso. Le dijo que lo amaba. Le prometió que lo vería pronto, que estaría esperándolo en Barbados. Mauro sonrió confiado y abordó el avión. No sabía que su novio ya había comprado el veneno que terminaría con su vida. No sabía que su novio ya había decidido que aquel viaje sería el último. Mauro viajó en silla de ruedas. Estaba débil, pero su determinación era más fuerte que su cuerpo. Tenía que llegar a Barbados, tenía que cumplir con sus compromisos. Tenía que demostrar que podía con todo. En la última llamada con su madre antes de despegar, le dijo: «Es que estoy en el aeropuerto en una silla de ruedas, pero tengo que llegar a Barbados». Aileen, desde Colombia, sintió un nudo en la garganta. Le pidió que se cuidara, que no forzara las cosas. Pero Mauro, como siempre, sonrió y le dijo que todo estaría bien. No sabía que no volvería a verla. Al llegar a Barbados, Mauro fue al hospital. Los estudios confirmaron lo que todos temían: una neumonía severa. Le recetaron antibióticos, y él, con la confianza de quien cree que la medicina lo curará todo, le escribió a su madre: «Fui al hospital y me han dicho que tengo una neumonía muy fuerte. Pero ya me dieron antibiótico y me siento al 100». Ese mensaje llegó aproximadamente 24 horas antes de su muerte. 24 horas después, Mauro estaba muerto. Los médicos dijeron que había sufrido un infarto, complicado por la neumonía. Que su corazón se había detenido. Que lo habían reanimado 7 veces, pero que no había sido suficiente. 7 veces. Pero lo que los médicos no sabían, lo que nadie sabía en ese momento, era que la muerte de Mauro no había sido natural, que había sido orquestada, que alguien desde las sombras había estado manipulando los hilos para que ese corazón dejara de latir. Y ese alguien, en ese mismo momento, estaba en Barbados, no como un espectador inocente, no como un amigo preocupado, sino como el verdugo que esperaba que su obra se consumara. El novio de Mauro había llegado a la isla. Se había presentado en el hospital como el amigo devoto, el acompañante fiel, el único que estaba allí para cuidar de Mauro. Los médicos lo vieron llegar con lágrimas en los ojos, con la angustia pintada en el rostro. Le creyeron. ¿Cómo no iban a creerle? Era el hombre que Mauro había llamado su persona. Era el hombre que había estado a su lado durante años. Era el hombre que, según todos, lo amaba. Pero mientras los médicos se esforzaban por salvar la vida de Mauro, su novio estaba allí observando. Esperando. No para ayudar, sino para asegurarse de que el veneno hiciera su trabajo. No para rezar, sino para celebrar en silencio la ejecución perfecta de un crimen que él mismo había planeado. Cuando Mauro finalmente murió, el novio lloró. Lloró frente a los médicos. Lloró frente a la policía. Lloró frente a las cámaras de televisión que cubrían la noticia. Lloró como si hubiera perdido al amor de su vida. Y todos le creyeron. Todos pensaron que era un amigo devastado por la pérdida de su ser querido. Nadie sospechó que era el asesino. Pero la verdad, como la marea, siempre regresa. Y cuando regresó, lo hizo con la fuerza de un tsunami. Osamu Menéndez, el padre de Mauro, confirmó la noticia en redes sociales, mientras viajaba en avión hacia Barbados para recuperar el cuerpo de su hijo. «Mi hijo Mauro murió anoche, y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo», escribió.
Aileen, desde Colombia, sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Su hijo, su primogénito, el niño que había tenido a los 19 años, el hombre que había visto crecer y triunfar, ya no estaba. Pero en medio del dolor, una pregunta comenzó a hacerse un hueco en su mente. Una pregunta que no podía ignorar. Una pregunta que la perseguiría durante semanas, durante meses, durante el resto de su vida. ¿Por qué? ¿Por qué su hijo, un hombre joven y fuerte, había muerto de una neumonía complicada con un infarto? ¿Por qué los médicos habían tenido que reanimarlo 7 veces? ¿Por qué, a pesar de todos los esfuerzos, su corazón se había negado a seguir latiendo? La respuesta, cuando llegó, fue más aterradora de lo que Aileen había imaginado. Porque la muerte de Mauro no había sido un accidente. Había sido un asesinato. Y el asesino, el hombre que había planeado cada detalle, que había manipulado a Mauro durante meses, que lo había llevado a la muerte con una frialdad que aterraba a los detectives más experimentados. Era la persona que Mauro más había amado. Su novio, su amigo de la infancia, su asesino. Pero la confesión del novio de Mauro, cuando finalmente llegó, no solo reveló la verdad del crimen. Reveló algo mucho más oscuro. Algo que nadie había esperado. Algo que cambiaría para siempre la historia de este caso. Porque el novio de Mauro confesó que no había actuado solo, que había alguien más. Alguien que le había dado la orden. Alguien que lo había presionado para que cometiera el crimen. Alguien que, hasta ahora, había permanecido en las sombras. Y esa revelación, querido oyente, es la que nos llevará a las profundidades más oscuras de esta historia. Una historia de amor y traición, de secretos y mentiras, de un amor que en lugar de ser un refugio, se convirtió en una trampa mortal. El reloj marcaba las 6 de la tarde, en Miami, cuando el teléfono de Aileen Mujica vibró por última vez, con un mensaje de su hijo. Sí, fui al hospital, y me han dicho que tengo una neumonía muy fuerte, pero ya me dieron antibiótico y me siento al 100. Esa fue la última vez que la actriz cubana escuchó la voz de su primogénito. 24 horas después, Mauro Menéndez estaría muerto. Pero para entender cómo un mensaje tan esperanzador pudo convertirse en la sentencia de muerte de un hombre de 31 años, tenemos que retroceder aún más en el tiempo. Tenemos que entender quién era Mauro, antes de que el veneno comenzara a recorrer sus venas. Mauro Menéndez nació en La Habana, Cuba, en 1996. Fruto del amor entre Aileen Mujica y el músico Osamu Menéndez. Su madre apenas tenía 19 años cuando lo trajo al mundo, y desde el principio, Mauro fue un niño que brillaba con luz propia. A los 4 años, sus pequeñas manos ya se deslizaban sobre las teclas de un piano. Luego, vino la guitarra. Luego, la batería. La música no era solo un pasatiempo para él. Era el idioma en el que aprendió a hablar antes que el español. En el año 2000, cuando Mauro era apenas un niño, la familia cruzó el océano y se estableció en Ciudad de México. Más tarde, el destino lo llevaría a Estados Unidos, donde construiría su carrera entre Miami y Los Ángeles. Pero la distancia nunca borró sus raíces. Mauro llevaba a Cuba en el corazón, y esa esencia latina se convertiría en la firma de su música. Bajo el nombre artístico de Majes, Mauro irrumpió en la escena de la música electrónica en 2014. Su primer remix oficial de Jump Around, The House of Pain, entró en los primeros 20 puestos de Beatport. Su debut en el escenario principal de Life in Color Miami lo catapultó a la fama. Actuó en el Electric Daisy Carnival de México y Orlando. Coprodujo Arriba, un tema de Sechi Farruko, incluido en el disco One of One, nominado en 2020 al Latin Grammy. Mauro estaba en la cima del mundo. Pero la cima, como pronto descubriría, es un lugar solitario. Mauro residía en California, donde desarrollaba su carrera como DJ y productor musical. La última vez que pasó por Miami, su madre se encontraba en Colombia grabando Top Chef VIP. Fue su abuela materna quien lo atendió en casa durante esos días. Mauro siempre había sido independiente, siempre había sido fuerte, pero, en esos días previos al viaje, algo en él comenzó a cambiar. De pronto se pone mal con un catarro muy fuerte. Recordaría después a Aileen Mujica, con la voz quebrada por el dolor. Un simple resfriado, pensó Mauro, nada grave. Pero el catarro se convirtió en algo más. Los días pasaron, y su salud no mejoraba. Su hermano lo llevó a urgencias cerca de la casa familiar en Miami. Pero Mauro se negó a bajar del auto.
Que esto está muy oscuro allá adentro, yo no me voy a bajar, tengo que viajar a Barbados. Aileen, desde Colombia, sintió un nudo en la garganta cuando escuchó esas palabras. Llamó a su hijo para pedirle que se quedara, que no viajara en ese estado. Pero Mauro le respondió que tenía un dolor muy fuerte y que creía que se le había pinchado un nervio. Su hermana Violeta le dio masajes, su abuela lo atendió y le preparó comida. Nada lo detuvo. Es que estoy en el aeropuerto en una silla de ruedas, pero tengo que llegar a Barbados, le dijo a su madre antes de cortar la llamada. Mauro abordó el avión en silla de ruedas. Su determinación era más fuerte que su cuerpo. Tenía que llegar a la isla, tenía que cumplir con sus compromisos, tenía que demostrar que podía con todo. Lo que Mauro no sabía era que alguien ya había comprado el veneno que terminaría con su vida. Al llegar a Barbados, Mauro acudió a un hospital. Los estudios confirmaron lo que todos temían: una neumonía severa. Le recetaron antibióticos, y él, con la confianza de quien cree que la medicina lo curará todo, le escribió a su madre ese mensaje que sería el último. Sí, fui al hospital y me han dicho que tengo una neumonía muy fuerte, pero ya me dieron antibiótico y me siento al 100. Pero algo no cuadraba. Mauro era un hombre joven, fuerte, de 31 años. Había sobrevivido a noches interminables en los festivales más exigentes del mundo. Había resistido el ritmo implacable de la industria musical. ¿Cómo podía una simple neumonía acabar con él en menos de 24 horas? Esa tarde, Aileen intentó comunicarse con su hijo a las 6, a las 8 y a las 10 de la noche. Cuando finalmente alguien contestó, era una amiga de Mauro que estaba con él en el hospital. Y entonces, la pesadilla comenzó. La amiga le explicó que Mauro había convulsionado 3 veces mientras jugaba fútbol con un grupo de amigos en la playa. La ambulancia llegó tarde. Le faltó oxígeno en el cerebro, y quedó intubado, con el corazón deteniéndose de forma repetida. Cuando le hablo, me contesta su amiga, que estaba en el hospital, y lo único que me dice es: Mauro estaba jugando soccer, viendo el sunset con nosotros y unos amigos. Convulsionó 3 veces, la ambulancia llegó tarde, le faltó oxígeno en el cerebro, y está en este momento intubado, pero se le está parando el corazón todo el tiempo. Relataría después Aileen, reviviendo cada palabra como una puñalada. Los médicos lo reanimaron 7 veces. 7 veces trajeron a Mauro de vuelta a la vida. 7 veces su corazón volvió a latir. Pero la 8ª vez, su cuerpo dijo basta. Osamu Menéndez, el padre de Mauro, confirmó la noticia en redes sociales, mientras viajaba en avión hacia Barbados, para recuperar el cuerpo de su hijo. Mi hijo Mauro murió anoche, y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo, escribió. Aileen, desde Colombia, sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Su hijo, su primogénito, el niño que había tenido a los 19 años, el hombre que había visto crecer y triunfar, ya no estaba. Pero en medio del dolor, una pregunta comenzó a hacerse un hueco en su mente. Una pregunta que no podía ignorar. Una pregunta que la perseguiría durante semanas, durante meses, durante el resto de su vida. ¿Por qué? ¿Por qué su hijo, un hombre joven y fuerte, había muerto de una neumonía complicada con un infarto? ¿Por qué los médicos habían tenido que reanimarlo 7 veces? ¿Por qué, a pesar de todos los esfuerzos, su corazón se había negado a seguir latiendo? La respuesta, cuando llegó, fue más aterradora de lo que Aileen había imaginado. Porque la muerte de Mauro no había sido un accidente, había sido un asesinato. Y el asesino no era un desconocido. Era la persona que Mauro más había amado. Osamu Menéndez, en una entrevista posterior, señaló una posible causa que muchos consideraron extraña: el uso de vape. Pero esa teoría, aunque plausible para algunos, no explicaba la rapidez con la que Mauro había pasado de un simple catarro a una muerte fulminante. No explicaba por qué un hombre de 31 años, en plena forma, había colapsado de esa manera. Los rumores comenzaron a circular. Algunos hablaban de una conspiración, otros señalaban a personas del entorno de Mauro. Pero nadie, absolutamente nadie, sospechaba de la persona que había estado a su lado durante más de 15 años. Su novio, su amigo de la infancia, el hombre que compartía sus silencios y sus secretos más profundos. Durante más de 15 años, Mauro Menéndez vivió con un secreto tan grande, tan guardado, que cuando por fin salió a la luz, tras su muerte, dejó a todos sin aliento. Su relación con ese hombre había sido invisible para el mundo. Y tal vez precisamente por eso, porque estaba oculta,
porque nadie podía verla, porque Mauro no podía pregonarla a los cuatro vientos. Ese amor comenzó a pudrirse desde dentro. El novio de Mauro no era un desconocido, no era un enemigo oculto, ni un rival de la industria musical. Era la persona más cercana a él, y también era quien, en las sombras, tejía una red de mentiras. Los detectives que comenzaron a investigar el caso, encontraron pruebas que helaban la sangre, llamadas a un número no registrado, transferencias de dinero desde una cuenta en el extranjero. Y lo más inquietante, el novio de Mauro había estado investigando cómo simular una neumonía, cómo comprar un compuesto químico mortal en la Deep Web. Cuando Mauro cayó en la agonía de su propio cuerpo en ese hospital de Barbados, su novio estaba allí, no para ayudarlo, no para pedir ayuda, sino para observar, para esperar, para asegurarse de que el veneno hiciera su trabajo. Y cuando todo terminó, cuando el corazón de Mauro dejó de latir por octava y última vez, su novio lloró. Lloró frente a los médicos, lloró frente a la policía, lloró frente a las cámaras de televisión que cubrían la noticia. Lloró como si hubiera perdido al amor de su vida. Y todos le creyeron. Todos pensaron que era un amigo devastado por la pérdida de su ser querido. Nadie sospechó que era el asesino. Pero la verdad, como la marea, siempre regresa. Y cuando regresó, lo hizo con la fuerza de un tsunami. El novio de Mauro finalmente confesó. Confesó que había planeado cada detalle. Confesó que había manipulado a Mauro durante meses. Confesó que lo había llevado a la muerte con una frialdad que aterraba a los detectives más experimentados. Pero su confesión no terminó ahí. Porque el novio de Mauro reveló algo que nadie esperaba. Algo que cambiaría para siempre la historia de este caso. Dijo que no había actuado solo, que había alguien más, alguien que le había dado la orden, alguien que lo había presionado para que cometiera el crimen, alguien que hasta ahora había permanecido en las sombras. Los detectives comenzaron a seguir ese rastro, y lo que encontraron fue una red de rencores y secretos que se extendía mucho más allá de lo que habían imaginado. Un hombre del traje oscuro que había sido visto en un bar de Miami con el novio de Mauro, semanas antes del viaje a Barbados. Un empresario con conexiones en el narcotráfico. Alguien que veía en la muerte de Mauro una oportunidad para deshacerse de un testigo incómodo. Porque Mauro, sin saberlo, había descubierto algo que no debía haber visto. Algo que lo había convertido en un objetivo. Y esa revelación, querido oyente, nos lleva a la pregunta más aterradora de todas. ¿Quién era ese hombre del traje oscuro? ¿Y qué oscuros secretos se ocultaban detrás de la sonrisa de quien decía amar a Mauro? El sol se había puesto sobre Miami, cuando los detectives recibieron la llamada que cambiaría el rumbo de la investigación. No era una llamada cualquiera. Era la llamada que habían estado esperando desde que el caso de Mauro Menéndez pasó de ser una trágica muerte natural a una sospecha de asesinato. Al otro lado de la línea, una voz temblorosa pero decidida, ofrecía información que ningún informe médico podía proporcionar. El novio de Mauro estaba listo para confesar. Pero lo que nadie esperaba era que su confesión abriría una caja de Pandora mucho más oscura de lo que imaginaban. Los detectives llegaron a la sala de interrogatorios con la certeza de que estaban a punto de escuchar la verdad. Lo que no sabían es que esa verdad los llevaría por un laberinto de mentiras, traiciones y secretos que se extendían mucho más allá de la relación entre Mauro y su asesino. El novio de Mauro, sentado frente a ellos, con las manos esposadas sobre la mesa, tenía los ojos vidriosos, como si hubiera estado llorando durante horas. Pero no era el llanto del arrepentimiento, era el llanto del alivio. Finalmente, después de meses de cargar con el peso de su crimen, iba a soltarlo todo. Comenzó a hablar con una voz monótona, como si estuviera leyendo un guión que había ensayado 1000 veces. Describió cómo había investigado la manera de simular una neumonía, cómo había navegado por los rincones más oscuros de la Deep Web para comprar un compuesto químico mortal, cómo había planeado cada detalle del viaje a Barbados con la precisión de un cirujano. Pero lo más escalofriante de su relato no era la meticulosidad del plan, sino la frialdad con la que lo ejecutó. Lo amaba, dijo en un momento, con la voz quebrada. Pero el amor no era suficiente. No podía soportar verlo triunfar mientras yo me hundía. Cada vez que subía a un escenario, cada vez que la gente lo aplaudía, yo sentía que me arrancaban un pedazo de mi alma.
Los detectives escucharon en silencio, mientras el novio de Mauro describía cómo había manipulado los medicamentos que Mauro tomaba para controlar la ansiedad y el insomnio, mezclándolos con la sustancia que había adquirido en la Deep Web. Así, Mauro no solo estaba luchando contra una neumonía, sino que su cuerpo también estaba siendo atacado desde el interior, minando su fuerza, su voluntad de luchar. Era un asesinato por goteo, lento y meticuloso, que se había camuflado bajo la apariencia de una enfermedad común. Pero entonces, el novio de Mauro hizo una pausa. Sus ojos se desviaron hacia un punto fijo en la pared, como si estuviera viendo algo que los demás no podían percibir. Y en ese momento, su confesión dio un giro que helaría la sangre de los detectives más experimentados. No actué solo, susurró. Hubo alguien más, alguien que me dio la orden, alguien que me presionó para que cometiera el crimen. La sala se quedó en silencio. Los detectives intercambiaron miradas. Habían sospechado que algo no encajaba, que el novio de Mauro no tenía el perfil de un asesino solitario. Pero de escucharlo confirmarlo, era otra cosa. ¿Quién?, preguntó el detective principal, inclinándose hacia adelante. ¿Quién te dio la orden? El novio de Mauro tragó saliva. No sé su nombre, dijo. Solo sé que era un hombre de traje oscuro, un empresario con conexiones en el narcotráfico. Me contactó semanas antes del viaje. Me dijo que Mauro había visto algo que no debía ver, que sabía demasiado sobre sus negocios. Me ofreció dinero para que lo silenciara. Pero no era solo dinero. También me ofreció algo más valioso, mi libertad. Me dijo que si hacía lo que me pedía, todo mi pasado desaparecería. Todas mis deudas, todos mis problemas. Todo se borraría. Los detectives comenzaron a indagar en el historial del novio de Mauro, en sus relaciones anteriores, en sus deudas, en sus secretos. Encontraron que había estado involucrado en negocios turbios años atrás, que había tenido problemas con la justicia que nunca llegaron a juicio. Descubrieron que alguien con poder en la ciudad de Miami había estado protegiéndolo, borrando sus huellas. Ese alguien, sospecharon, era el hombre del traje oscuro. La investigación sobre el círculo social del novio de Mauro se convirtió en una inmersión en un mundo de relaciones retorcidas, lealtades cuestionables y secretos que habían permanecido enterrados durante años. Los detectives comenzaron a interrogar a los amigos, a los conocidos, a todos aquellos que habían estado cerca de la pareja en los últimos años. Cada entrevista era como una nueva capa que se desprendía de una cebolla, dejando al descubierto un olor a podredumbre que no podía ser ignorado. Uno de los amigos de Mauro, alguien que había sido cercano a él en sus primeros años como DJ, se presentó voluntariamente a declarar. Dijo que había visto al novio de Mauro en compañía de un hombre desconocido varias semanas antes del viaje a Barbados. Los había visto en un bar de Miami, hablando en voz baja, con gestos que parecían cómplices. No había podido ver el rostro del otro hombre, pero recordaba que vestía un traje oscuro, y que llevaba un reloj de oro que brillaba bajo la luz tenue del bar. Parecía alguien importante, dijo el amigo de Mauro. Alguien que no quería ser visto. Esa declaración abrió una nueva línea de investigación. Los detectives comenzaron a buscar a ese hombre del traje oscuro y el reloj de oro. Un hombre que podía moverse en los círculos más altos de Miami sin levantar sospechas. Rastrearon las cámaras de seguridad del bar, pero las imágenes eran borrosas, y el traje oscuro parecía saber exactamente dónde estaban las cámaras y cómo evitarlas. Era un profesional, alguien que sabía moverse en las sombras. Mientras tanto, Aileen Mujica seguía luchando por la justicia de su hijo desde la distancia. En una declaración a los medios, habló con el dolor de quien ha perdido no solo a un hijo, sino también la fe en el amor. No puedo creer que alguien que decía querer a Mauro haya sido capaz de hacerle esto, dijo con la voz quebrada por el llanto. No puedo entender cómo alguien puede planear la muerte de una persona y luego fingir que la ama. Pero Aileen, a pesar de su dolor, se mantuvo firme. Exigió justicia para su hijo y se convirtió en la voz de una madre que no descansaría hasta que todos los responsables pagaran por el crimen. La presión mediática comenzó a intensificarse. Los medios de comunicación seguían el caso con la avidez de quienes buscan sangre. Y las redes sociales se llenaron de teorías sobre la identidad del cómplice. Algunos apuntaban a la madre de Mauro, otros a su padre, otros a algún amigo de la infancia. La especulación era tan densa que incluso los detectives empezaron a sentir el peso de la mirada pública sobre ellos. Pero en medio del caos, una pista emergió de entre las sombras. Uno de los investigadores,
Revisando los registros del hotel en Barbados, encontró algo que había pasado desapercibido en las primeras revisiones. El novio de Mauro no había sido la única persona que había visitado la suite de Mauro en la noche de su muerte. Los registros mostraban que una persona más había entrado en la habitación, una persona que no había sido identificada en los primeros informes policiales. La persona había llegado en la misma noche que el novio, pero se había ido después de que Mauro perdiera el conocimiento. Los testigos del hotel recordaban a un hombre de traje oscuro que caminaba con paso firme y que no parecía tener prisa. Cuando los detectives preguntaron por qué no lo habían mencionado antes, los testigos dijeron que no le habían dado importancia, que habían pensado que era un amigo más de Mauro. Esa coincidencia, el hombre del traje oscuro que había sido visto en el bar de Miami y que también aparecía en los registros del hotel de Barbados, era demasiado significativa para ser ignorada. Los detectives comenzaron a buscar a ese hombre con más intensidad, rastreando las cámaras de seguridad de los aeropuertos de Miami y Barbados. Finalmente encontraron una imagen. Era borrosa, pero mostraba a un hombre de complexión robusta, vestido con un traje negro, con un reloj de oro brillando en su muñeca izquierda. La imagen fue difundida en los medios de comunicación, y la respuesta del público fue inmediata. Decenas de personas llamaron a las líneas de denuncia para dar información sobre el hombre del traje oscuro. Algunos decían haberlo visto en clubes de Miami, otros en eventos de la alta sociedad. Poco a poco, comenzó a formarse un retrato de ese hombre. Un empresario con conexiones en el narcotráfico, que se movía entre las sombras de la ciudad, y que tenía vínculos con personas de la industria musical. Los detectives comenzaron a seguir su rastro, y encontraron que el hombre del traje oscuro había estado en Barbados en las mismas fechas en que Mauro viajó a la isla. También, encontraron que había comprado un teléfono prepago en Miami, el mismo que había sido utilizado para llamar al novio de Mauro en las semanas previas al asesinato. El cerco se estaba cerrando, y el caso comenzaba a tomar una forma más clara. Pero aún quedaba una pieza por encajar. La más importante, ¿quién era el hombre del traje oscuro? ¿Y qué relación tenía con Mauro Menéndez? La respuesta llegó de la manera más inesperada. Uno de los detectives, revisando viejos expedientes, encontró que el hombre del traje oscuro había sido mencionado en un caso de narcotráfico años atrás. No había sido acusado, pero su nombre había aparecido en los registros, como un posible socio de una red de distribución. Ese mismo nombre estaba vinculado a uno de los amigos de Mauro, alguien que había estado cerca de él en el pasado. La conexión comenzó a tejer una red de relaciones, que iba más allá de lo que los detectives habían imaginado. Mauro no solo había sido asesinado por su novio. Su muerte estaba conectada a un mundo de negocios oscuros, de lealtades rotas, y de secretos que habían estado enterrados durante años. Y en el centro de todo, estaba el hombre del traje oscuro. Una figura que parecía moverse entre las sombras, que sabía exactamente cómo desaparecer sin dejar rastro. Pero los detectives estaban decididos a encontrarlo. Y mientras lo buscaban, una nueva pregunta comenzó a formarse en sus mentes. ¿Qué sabía Mauro sobre ese hombre? ¿Qué había visto o escuchado que lo había llevado a la muerte? El novio de Mauro, en su confesión, había mencionado que Mauro había descubierto algo unos días antes de viajar a Barbados. Algo que no debía haber visto. Algo que según él había sido la chispa que encendió el plan de asesinato. Mauro sabía demasiado, había dicho el novio, y por eso tenía que morir. ¿Qué había descubierto Mauro? Esa era la pregunta que ahora atormentaba a los detectives. ¿Acaso había visto algo que no debía haber visto? ¿Había escuchado una conversación que no debía haber escuchado? ¿O había descubierto la verdadera identidad del hombre, del traje oscuro y su conexión con el novio? Los detectives comenzaron a revisar los mensajes de Mauro, sus correos electrónicos, sus notas, y encontraron algo. Una nota escrita, en su teléfono, que había sido borrada, pero que los peritos lograron recuperar. En ella, Mauro escribió: «No puedo confiar en nadie. Todos están mintiendo, hasta él». Esa nota, fechada apenas 2 días antes del viaje a Barbados, era la prueba de que Mauro había comenzado a sospechar de su novio, de que había visto algo que no debía haber visto. La investigación dio un giro radical. Ya no se trataba solo de un asesinato planeado. Se trataba de una conspiración, que involucraba a personas de alto poder,
a redes de narcotráfico, y a una red de mentiras que se extendía mucho más allá de lo que los detectives habían imaginado. La muerte de Mauro Menéndez no era solo el final de una relación tóxica. Era el resultado de un engranaje que había estado girando durante años, y que ahora, por fin, comenzaba a salir a la luz. El novio de Mauro, al confesar, había abierto una caja de Pandora que nadie podía cerrar. Y mientras los detectives seguían el rastro del hombre del traje oscuro, la sombra de una nueva verdad comenzaba a cernirse sobre el caso. Una verdad que podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre la muerte de Mauro Menéndez. El reloj marcaba las 3:47 de la madrugada, cuando el nombre del hombre del traje oscuro finalmente fue pronunciado en la sala de interrogatorios. No era un desconocido para los archivos policiales de Miami. Su nombre había aparecido en expedientes de narcotráfico años atrás, siempre como una sombra, nunca como un acusado. Pero ahora, la confesión del novio de Mauro había encendido una luz sobre esa sombra. Los detectives no perdieron ni un segundo. Mientras el novio de Mauro seguía hablando, un equipo de élite ya se estaba movilizando hacia una mansión en las afueras de la ciudad. La operación fue rápida y silenciosa, como la muerte que el hombre del traje oscuro había orquestado. Cuando los agentes irrumpieron en la residencia, lo encontraron en su estudio, rodeado de documentos que estaba desesperado por destruir. Había estado quemando papeles en una chimenea, pero no logró ocultar las pruebas a tiempo. Entre los rescoldos, los agentes encontraron fragmentos de contratos, transferencias bancarias, y lo más importante, una foto de Mauro Menéndez con una marca roja cruzando su rostro. Era la prueba de que Mauro no había sido una víctima casual, había sido un objetivo. El hombre del traje oscuro, al verse acorralado, no ofreció resistencia. Sabía que el juego había terminado. Durante horas, los detectives lo interrogaron, y finalmente, su confesión llenó los vacíos que la historia del novio había dejado. Mauro, sin saberlo, había descubierto algo que no debía haber visto. Una transacción, un nombre, un vínculo entre su novio y el hombre del traje oscuro, que conectaba a este último con una red de narcotráfico que operaba en Miami. Mauro no era un delator, no era un héroe, era simplemente un hombre que había visto lo que no debía ver. Y por eso, tenía que morir. Pero la confesión del hombre del traje oscuro reveló algo aún más escalofriante. No había sido un plan improvisado. Había sido una operación meticulosa, diseñada para que la muerte de Mauro pareciera un trágico accidente. El novio de Mauro había sido solo una pieza en el tablero, un peón manipulado por el miedo y la codicia. El hombre del traje oscuro le había prometido borrar sus deudas, limpiar su pasado, darle una nueva vida a cambio de una sola cosa, la muerte de Mauro Menéndez. El cerco se cerró. Ambos hombres, el novio de Mauro y el hombre del traje oscuro, fueron acusados de asesinato en primer grado. Pero el caso no terminó ahí. Las revelaciones sobre la red de narcotráfico llevaron a nuevas investigaciones, y varias personas más fueron arrestadas. La muerte de Mauro, que había comenzado como una tragedia personal, se convirtió en la chispa que encendió una lucha contra la impunidad en Miami. El juicio fue uno de los más mediáticos en la historia de la ciudad. Durante semanas, las salas del tribunal se llenaron de periodistas, familiares y curiosos que querían ver el rostro de los asesinos. Aileen Mujica asistió a cada sesión, sosteniendo una foto de Mauro en sus manos. Su presencia era un recordatorio constante de que, detrás de los titulares y las especulaciones, había una madre que había perdido a su hijo. El novio de Mauro, que había confesado el asesinato, se declaró culpable de asesinato en primer grado. Aceptó la condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue un final trágico para una historia que había comenzado con promesas de amor eterno. El hombre del traje oscuro, que había sido identificado como el cerebro detrás del asesinato, también fue juzgado y condenado a la misma pena. En sus últimas palabras antes de ser llevado a prisión, el novio de Mauro expresó su arrepentimiento. No sabía lo que estaba haciendo, dijo con la voz temblorosa. Pensé que podía controlar todo, que podía escapar de las consecuencias, pero el odio que sembré solo ha traído dolor a todos los que amo. Ojalá pudiera volver atrás y cambiar lo que hice. Pero las palabras, por más sinceras que fueran, no podían devolverle la vida a Mauro.
No podían borrar el dolor de una madre que había visto a su hijo partir, de la manera más cruel. Para Ailín Mujica, el final del juicio fue un momento de liberación y también de profunda tristeza. Había luchado por la justicia de su hijo, había enfrentado los medios de comunicación y había soportado el escrutinio público. Pero nada de eso podía llenar el vacío que había dejado su partida. En una declaración final, Ailín habló sobre el dolor de perder a su hijo y la importancia de recordarlo como el hombre brillante y lleno de vida que fue. Mauro era un ser humano maravilloso, dijo con la voz quebrada por la emoción. Y aunque su vida fue truncada de la manera más cruel, su espíritu vivirá en cada persona que lo amó. Nunca olvidaremos su sonrisa, su pasión por la música y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Ailín también reflexionó sobre el amor secreto que su hijo había vivido, un amor que ella nunca había conocido. No sabía que Mauro estaba enamorado, confesó. No sabía que había encontrado a alguien que lo hacía feliz. Y ahora, al conocer esta verdad, me duele no haber estado allí para él, no haberlo apoyado en su relación. Pero también me duele saber que esa misma persona que lo amaba fue quien le quitó la vida. La historia de Mauro Menéndez es una historia de luces y sombras, de sueños y pesadillas. Es un recordatorio de que la vida es frágil, y que el amor, cuando no es correspondido, o cuando se vive en secreto, puede convertirse en una prisión. Pero también es una historia de resiliencia, de la capacidad de una madre para luchar por la justicia, y de la importancia de recordar a quienes ya no están. Mauro Menéndez, el DJ que conquistó los escenarios con su música bajo el nombre de Mahajes, el hijo que llenó de orgullo a su madre, el amante que soñó con un amor eterno, no será olvidado. Su legado vivirá en cada canción que escuchamos, en cada historia que contamos, y en cada corazón que late, con la esperanza de un mundo mejor. Y ahora, querido oyente, después de haber recorrido juntos este largo camino de dolor y descubrimiento, te pregunto, ¿crees que la justicia se cumplió realmente? ¿O crees que hay más verdades por descubrir detrás de la muerte de Mauro Menéndez? Déjanos tu comentario, tu teoría, tu reflexión. Tu voz es importante para nosotros. Si este relato te ha conmovido, comparte este video con tus amigos y en todas tus redes sociales, para que la memoria de Mauro Menéndez no quede en el olvido. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte las próximas entregas de nuestras investigaciones.